El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Puentes. Bart recibe una carta anónima escrita con sangre amenazándolo de muerte. Se pone paranoico al grado de sospechar de su propia familia, pero en realidad se trata de Bob Patiño, escribiéndole desde la prisión de Springfield en espera de su libertad condicional. Al abandonar el encierro, Bob comienza una campaña para amenazar a Bart, por lo que Homero y Marge piden ayuda al FBI, quienes los integran al programa de protección de testigos en un pueblo llamado Lago del Terror, bajo el nuevo apellido Thompson. Bob acompaña a la familia en su nueva ubicación, escondiéndose debajo del auto durante la mudanza. La residencia Thompson es una casa flotante que sirve como escenario ideal para la venganza del ex colega de Krusty el payaso. Bob amordaza a la familia y suelta las amarras del bote para asesinar a Bart mientras navegan por un río. Bart logra escapar por la ventana, pero es acorralado por Bob en la popa del barco, quien le ofrece un último deseo antes de matarlo. Bart solicita la interpretación de una ópera ligera, a lo que el actor dramático, convertido en Patiño, accede. La duración de la obra coincide con el tiempo de navegación hasta un puerto de Springfield, donde la policía frustra una vez más la vendetta de Bob Patiño. Hola a todos, estén donde estén, en el tiempo en el que se encuentren, bienvenidos a El chiste del sofá, mitología amarilla, un programa que trata de analizar, reflexionar y entender las enseñanzas que nos dejó la familia amarilla en su primera temporada de este programa, analizando 8 temporadas de Los Simpson. Yo soy Andrés Vargas, todos me dicen Russo, y así arrancamos este viaje llamado El chiste del sofá. El día de hoy nos acompaña mi querido amigo, periodista, investigador, curador de cine, Gonzalo Lira Galván, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Puentes. Bienvenido, Gonzalo. Curador de cine. Suena... Pues has participado en selecciones de cine para diferentes cosas. En la principal es en la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, el cual, ¿en qué edición va para 2014? Es que sí, en 2014 ya pasó la tercera edición, pero bueno, me llamó la atención porque justo que hablabas de Bob Patiño y que este personaje tan educado, él así, sin duda me hubiera presentado como un curador de cine. Es un tipo republicano, muy culto y que gusta de presumir su cultura. El capítulo que vamos a analizar, que vamos a pensar, meditar y sobre todo cotorrear es El Cabo del Miedo, Cabo de Miedosos, Cape Fear en su título en inglés. Es un capítulo donde Bob Patiño aparece por tercera ocasión en Los Simpson para tratar de vengarse de Bart. Ubiquemos, Bob Patiño tiene una vendetta contra Bart por haber sido el niño que lo encontró culpable al él tratar de poner a Krusty el payaso en una situación criminal. Exactamente, y desde entonces, ¿no? Bob Patiño, creo que esta es la tercera vez que aparece y es un personaje padrísimo porque justo es este contraste con Krusty, que es un personaje como súper de arrabal, bajo, pero es el que tiene la fama y Bob Patiño, que es justamente el Patiño, un personaje educado, ¿no? Como cualquier historia, Mario Besares, Paco Stanley o... Me gusta la comparación, aunque no me Jordi imagino... Rosado, Adal Ramones. No me imagino ni a Jordi ni a Mayito con la educación y mente criminal como la de Bob Patiño, pero es justa la ubicación para entender un poco más a Bob. La fecha de transmisión original de Cape Fear, el Cabo de Miedosos, fue el 7 de octubre de 1993. En México eso sucedía como 1 o 2 años después, por cosas de transmisión de TV Azteca, a veces hasta 3 años. Y si tú no te decías entre Dragon Ball a las 8:30 y Los Simpson, o te tocaba un capítulo viejo de Dragon Ball, podías acceder a, si podías, nuevos estrenos de los capítulos de Los Simpson. Exacto, yo nunca seguí realmente Dragon Ball cuando ya tenía ese horario. Yo dejé Dragon Ball cuando era la hora de la comida, dejé a Goku siendo un niño y eso es lo que yo mejor recuerdo de la época Dragon Ball.
El segundo capítulo de la quinta temporada de Los Simpson tiene como chiste del sillón, la razón por la que este programa tiene ese nombre, a la familia entrando en esta que es un clásico, fue utilizada en muchos más capítulos, y empiezan a bailar delante del sillón al mismo tiempo que se le van aproximando elefantes, Sí, sí, es gente cierto. de circo. Uno de los más repetidos, sí. Exactamente, yo no sabía por qué los repetían y fue información que descubrí después A ver, en mi dímelo. clavadez con Los Simpson. Tenían problemas para rellenar minutos en la serie desde su producción Ya. original. Entonces, si la duración real, la que habían acordado con Fox era de 22 minutos, ellos tenían que entregar completos esos para no meterse en Claro. problemas de tiempos comerciales. Entonces, crearon chistes del sofá que les ayudaran a terminar bien con los tiempos. Entonces, uno de ellos era donde se mostraba todo un circo y unas Rockettes bailando junto a Homero Ok. y Marge. Ok, solo era para ganar tiempo. Solo era para ganar tiempo. De hecho, uno de los detalles que hace magnífico a este episodio, a Cabo de Miedosos, es que la mayoría de los chistes que recordamos como clásicos y por Ajá, los que le ajá. tenemos mucho cariño, la mayoría fueron eventos de relleno. Es decir, no estaban llegando, por ejemplo, los golpes que recibe Bob Patiño con Con los rastrillos. los rastrillos escoba, no estaba planeado en el guión original. Si acaso habían 3 en los tripletas de comedia, como Ujú, ujú. se suponen muchos guiones, pero tuvieron que aumentarlo para Y qué contemplar esos glorioso, tiempos. qué glorioso es. Exacto, eso se convirtió en una de las cosas de las que más recuerdan. También en el momento donde Homero tiene que hablar con el FBI para encontrar su nueva identidad, para que lo ubiquen y hagan unos Ah, ensayos. que se imagina jugando básquetbol. No, esa es John Elway. Ok, Cuando le claro. preguntan qué quiere ser y él alza la mano y pregunta qué es John Elway, y por alguna extraña razón se imagina a un John Elway jugando en los 20s. Nada tiene Sí, sentido. sí, sí, con esa, sus clase de, fundas. esa clase de chistes la tuvieron que improvisar para rellenar espacio. Wow, eso explica por qué duran tanto los gags en Family Guy. De acuerdo. Y también porque en Los Simpson, en este capítulo, se marca la tradición de chistes como el de Hola, señor Thompson, que es el título de este episodio Ujú. de El gag del sofá. Hola, señor Thompson, en realidad solamente tenía que ser una pregunta del FBI hacia Homero para ubicarlo y saber que había entendido su nueva Claro. identidad. Y tuvieron que repetirlo varias veces, hacer estas cortinillas donde se alargaba el tiempo para crear un efecto gracioso, rellenar esos minutos, y es de lo que más Sí, nos sí, sí, acordamos, sí, por lo lo voy menos a para la pisar. emisión. Por lo menos para la emisión de este programa. Fue el último capítulo producido por el personal original de la serie. Hasta este momento todos los capítulos habían trabajado con las mismas personas y se decidió que que estaba contemplado para salir en la 4ª temporada, apareciera en la 5ª, y llamaron de hecho a uno de los nuevos escritores para que lo trabajara completo. O sea, ¿quiénes dejaron Los Simpson en este momento? ¿Sabes? No hubo una salida de personal, simplemente entraron gente nueva. Ya. El caso específico de Cabo de Miedosos tiene que ver con su guionista, ¿Beatty? Creo que es John Beatty, ¿no? John Beatty, quien había Ujú. estado en Saturday Night Live brevemente, en este Ujú. programa de comedia clasicazo, a pesar de lo que hoy en día esté pasando en SNL. Digo, Yo todavía le tengo fe a la nueva camada. yo te tengo mucha fe, pero en realidad se nota cuando los ejercicios de comedia no le salen o incluso están robando sketches de internet. Según yo les falta, sí, bueno, sí, ahí sí. Según yo les falta como escribir mejor nada más, pero son buenos actores. Exactamente. Sí. John Beatty entonces estuvo en SNL, el guionista de este capítulo, el que tuvo que hacer la adaptación bajo pedido. Cuenta la historia que uno de los productores de Los Simpson vio Cabo de Miedo, la adaptación que hizo Scorsese en el 90 y... Pero ese es de Universal, ¿no? No es de Fox, no sé si... No, tenga me algo que refiero, ver. lo vio en el cine. Ah, ok. O sea, y pagó le su gustó. boleto, exactamente. Y se le ocurrió que podía Los Simpson hacer una parodia de película. Ya habían hecho algunos ejercicios parodiando obras completas y Cabo de Miedo pues, le pareció que era adecuado. Y además Funciona perfecto. tenían la intención de regresar a Bob Patiño a escena porque era uno de los personajes a los que le veían más futuro. Entonces John Beatty fue el encargado de hacerlo, un graduado de Harvard que comenzó, como decíamos, en SNL y que actualmente está Wow. trabajando en el guión de la película de Angry Birds. Uf, qué emoción. ¿Qué se sabe de la película de Angry Birds? Nada. No se sabe nada de la película de Angry Birds, salvo quién está escribiendo, no se sabe quién dirige, no se sabe el cast, según yo. Hasta hace una semana que yo no había abandonado el DF en un exilio ahí un poco obligado. En el momento en el que estamos grabando este programa de El Gag del Sofá,
nuestro querido amigo Gonzalo se encuentra en una tormenta de trabajo, entre ellas responder a la muestra internacional de cine con perspectiva de género. Así es. Por todavía eso no se puede que no termina. venga tan enganchado, sin embargo, estamos recurriendo a la píldora de Wikipedia. No, ya hay directores, ya hay cast, está Peter Dinklage, wow, está Bill Hader. O sea, está SNL. Está SNL, que también ha compartido en muchos momentos a escritores con los Simpsons. Conan O'Brien, leyenda de los shows nocturnos Conan en Estados O'Brien Unidos. es guionista justo hace rato que me preguntabas cuál era mi episodio favorito. Él es guionista de uno de mis episodios favoritos, según tengo entendido, que es este episodio del Festival de Cine en Springfield, el de la famosísima bola en la ingle Y temas de los... Oscar Mayer, todos estos chistes. Yo creo que se va a requerir 2 episodios de El chiste del sofá. Está padrísimo ese episodio. Tiene muchísimos clásicos ahí metidos. Sí, y bastante referencia fílmica como para volverte a invitar. Sí. Juro que así será. Oye, pero justo ahorita que hablas del nombre del programa, una de las curiosidades, creo, del episodio del que estamos hablando es que hay dos bromas del sofá, ¿no? Es la original y a la mitad cuando recurren como a su nueva identidad. Cuando los presentan como los Thompson, ahora en Lago del Terror. Es correcto. Es tal vez uno de los primeros capítulos donde hacen un chiste sobre su propia mitología. Exactamente. Sobre su propia historia. De actor invitado, repite por tercera vez y se consagra como Bob Patiño, Kelsey Grammer, que Exacto. es este personaje conocido en México como Fraser. No sé si Cheers en México tenga... No, creo que no tiene el mismo apartado en la memoria, pero si ustedes veían el Canal 4 de madrugada o cerca de las 11 de la noche, seguramente recuerdan las aventuras de un psicólogo que tenía un programa de radio y tenía una relación muy difícil con su hermano. Una relación difícil con todos los que lo rodeaban. Con todo el mundo, ¿no? Él es Kelsey Grammer, él es Bob Patiño. Y él es la bestia en X-Men. Exactamente. Es película. Debutó en 2006 en esa terrible película de X-Men, la tercera entrega como bestia. Un bestia indefendible. Sí, si no es que la película lo es completo. No había forma de imaginar, o sea, cuando se transformaba otra vez en Kelsey Grammer, no había forma de imaginarlo en una película de superhéroes, creo. Sí, es difícil, sobre todo porque además la voz de Kelsey Grammer en Estados Unidos estaba muy relacionada con Bob Patiño. Sí, pues justamente por eso tiene un personaje, uno de sus personajes más memorables tenía un programa de radio, porque tiene una voz que no puedes... Puede rayar en lo pedante, ¿no? Como en lo sabelotodo. Pues por eso es Bob Patiño. Por eso es Bob Patiño. Bob Patiño es un personaje egresado de Yale, considerado a sí mismo como un genio, es republicano y es un presuntuoso refinado, podríamos llamarle. Su nombre original en inglés es Robert Underdunk Terwilliger. En Hispanoamérica, no sé por qué, es una de las cosas que iremos averiguando en el chiste del sofá mientras vayamos invitando a gente del doblaje. No entendemos por qué le pusieron Roberto Zabaleta Archundia. No sé, tenían una fascinación por los apellidos, pero además tenían muy buen tino los dobladores. Pues a veces utilizaban... los apellidos, eran muy divertidos. Utilizaban los nombres de ellos mismos, como Beto Vélez, que era Humberto Vélez, la voz de Homero, claro. Pero Roberto Zabaleta Archundia, y de hecho en este capítulo, en la tercera aparición de Bob Patiño, es cuando por fin sabemos el nombre. Yo me acuerdo que incluso al verlo de niño, ¿en serio Bob Patiño se llama así? Se apellida Zabaleta Archundia. Tengo un compañero de salón que se apellida así. También suena pomposo el apellido, tiene ahí como... ¿Sabes la idea de la telenovela del nombre elegante y de alcurnia? Zabaleta Archundia es, bueno. Pero además está bien divertido de este episodio, como ahorita que decías lo del presuntuoso, cómo se zafa Bob Patiño del juicio. Divardí. Y entonces dicen, claro, este hombre no puede ser malo porque sabe un idioma europeo, ¿no? Y son como estas burlas que hacían los Simpson de los gringos que forman parte siempre de los jurados y que los sacan de quién sabe dónde y cualquier cosa los impresiona. De reventarse a la alta cultura, que es un fenómeno que más adelante explicaremos, cómo es la relación de Bob Patiño con Bart y qué es lo que a nivel guión, a nivel arco de historia querían presentar los guionistas y creadores de Los Simpson. Entonces, tercer capítulo en el que aparece Bob. El primero fue donde lo descubrimos tratando de incriminar a Krusty el payaso para que terminara su show. Esa es primera temporada del 90.
La segunda fue cuando... Ese es en el del marcapasos y los zapatotes. Ese es el de... Ese De hecho, es, por los ¿verdad? Sí. zapatotes es por lo que se descubre que es Claro, Bob Patiño. Porque Porque lo pisa y no... le duele. Le duele, claro. Bob Patiño sí tiene los pies largos y Krusty no. no, además es judío. Dato curioso. La segunda aparición de Bob fue cuando se casó con la tía de Bart. Cierto. En- También por agarrar a Bart, ¿no? En un tono de vendetta. Y el tercero es este Cabo de Miedosos. El primero en el que Bob no tiene una historia de misterio. Desde el principio sabemos que algo está tramando Claro. y entendemos perfecto por dónde va, consecuencia de la adaptación de Cabo de Miedo a un capítulo de Los Simpsons. Que creo que se hace evidente hasta la parte del cine, donde está Bob Patiño sentado con el puro riéndose enfrente de ellos, que es así, es como la aparición de Robert De Niro cuando ve a la familia esta de Nick Nolte. Y creo que hasta ahí es donde entiendes muy, muy, muy claramente hacia dónde va la burla y ahí se va todo, o sea, es la película. Y creo que también a pesar de que ya es la quinta temporada, es de las referencias que sellan esta relación gigante que tiene Los Simpson con el cine, ¿no? Tenían. ¿Ya la perdieron? Pues la tenían en una forma bastante ingeniosa y creo que ahora ya no la tienen de la misma forma. Sí, siguen obviamente haciendo referencias, pero antes se notaba que los escritores era gente que veía mucho cine. Y que apreciaba mucho la Ujú. fotografía. Una de las cosas que más resaltan de este capítulo, que fue nominado a varios Emmys, tiene que ver con cómo imitaron no solamente la trama, sino, como tú dices, escenas exactas, ¿no? Sí, la Recrearon estética. la construcción de tomas como la de Bob Patiño saliendo de la cárcel en comparación con Robert De Niro en Cabo Bob de Patiño Miedosos. abajo de la camioneta, Todos esos puntos los llevaron de acuerdo a la película para que no se perdiera la referencia y además considerando que el tiempo entre la aparición de este capítulo y el estreno de la película Eso sí no lo sé. no fue ¿sabes? tanto. Cape Fear salió en el 91 y esta película es del 93. El episodio. El episodio es del 93. Entendamos que para los tiempos de animación y los tiempos de respuesta de la gente a cargo de la historia de Los Simpson no fue tanto y tenían que guiar bien a la gente. Cabo Sí. de Miedo, pues sí fue una historia, creo que más impactante que exitosa. Ya lo platicaremos en la segunda parte de este La programa. película La adaptación de Scorsese. fue un poco exitosa. En Estados Unidos tuvo nominaciones al Oscar y sí se hizo como bastante ruido alrededor de ella. Y además la original también es como un clásico. Aquí creo que más bien es donde no pegó. En México no pegó tanto. Pero es una película que ahora mismo ya mucha gente se olvidó de que existe. Y seguramente más gente recuerda este capítulo de Los Exactamente. Simpson sin saber que es una referencia. Creo que Ujú. esta fue de las cosas que me presentó Los Simpson en esta magia increíble que tenían para... ¿De qué están hablando? No sé si alguna vez te pasó o a ustedes que están escuchando este programa, estar viendo Los Simpson sin haber visto la referencia de la que se estaban burlando, la que Sí, estaban pues, haciendo parodia. En la infancia total era así, ¿no? O sea, era raro que ubicaras el 90% de las referencias culturales que hacían los Simpson, porque para empezar era una caricatura que no era pensada para niños, entonces las referencias no eran pensadas para que las hicieran los niños, y todo el material casi al que hacían referencia, pues era un material adulto por completo, ¿no? Scorsese jamás a los 93, yo tenía 8 años, no había forma de que yo supiera de que yo hubiera visto una película de Scorsese. Pero definitivamente Los Simpson era un buen trampolín para buscarlo. Digo, Ujú. en una época sin Google, bueno, sin Altavista a la mano, si es que ustedes todavía no accesaban al internet de la computadora, pues, supongo que muy, muy pocos, 1995 tal vez en México cuando se estrenaron estos capítulos, pues empezabas a preguntar de dónde es eso. Fuera Naranja Mecánica, Sí. fuera The Shining, siempre te llevaban hacia obras de culto, hacia cine que tienes que ver, estudies comunicación, psicología, contabilidad, es cine que tienes que apreciar, exacto. que entender. Entonces, Los Simpson tienen una aportación grandísima en ese esquema. Esto es lo que llevamos hasta ahora en el Gag del Sofá. El capítulo de hoy se llama Hola, señor Thompson. Hola, señor Thompson. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes queremos dedicar una canción a Bart Simpson con el mensaje Te voy a matar lenta y dolorosamente.
lo que más me apasiona en la vida es ver películas, pero escribir guiones. Si no hay palabras, ¿cómo pintas las ideas en imagen? Me gusta mucho viajar y me gusta poder compartir con las demás personas lo que no pueden ver cuando no están ahí con ellos. Es la gente por todo lo que puedes conocer. Me gusta mucho ver la cara de las personas cuando casi vivir toda su vida. Todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Puentes está conformado por un grupo de aventureros y exploradores educados en diferentes disciplinas. Pertenecemos a distintas generaciones. En muchos casos, la mayoría, casi todos nosotros, nos hemos topado con ese tipo de persona que te dice: lo que haces es un disparate, tu idea no tiene futuro, eres un raro, mejor vete, no lo intentes, es muy difícil, nunca va a suceder. Nos han llamado nerds. Nos han llamado freaks, geeks y muchos otros anglicismos que no son tan amigables. Nosotros preferimos dialogar con el mundo de otra forma. Hacer cosas. Decir e inventar cosas. Transformar la configuración de la realidad a partir de pequeños actos de imaginación tan simples y tan poderosos como una conversación acerca de las cosas que nos gustan de este mundo. Utilizamos las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para compartir nuestro asombro y nuestra curiosidad. A partir de las muchas ideas que nos resultan atractivas, la vida nos parece mejor, más interesante, más valiosa. Nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan las etiquetas, pues creemos que son inútiles cuando se trata de individuos que comparten la experiencia única de estar vivos. Por eso en Puentes no somos nerds, ni geeks, ni freaks, ni cualquier otro estereotipo que tengan en la mente. Tan solo somos personas y somos libres. Puentes. La experiencia única de sentirse vivo y hablar con otros sobre ello. Estamos de regreso en El Chiste del Sofá, mitología amarilla, apreciación por las enseñanzas de las primeras 8 temporadas de Los Simpson. El día de hoy nos ocupa el episodio Hola señor Thompson, un análisis y buena charla con nuestro amigo Gonzalo Lira Galván sobre Cabo de Miedosos. Exactamente. Adaptación de Cabo de Miedo, lo hemos platicado en la primera parte de este programa, que es De la versión Scorsese. de la versión Scorsese, aunque por pedido a la gente de Los Simpson se les solicitó que hicieran una adaptación tomando en cuenta las dos películas. Sí, de hecho, cuando... No recuerdo quién, pero aparece uno de los abogados y es muy parecido a este actor, el que protagonizó la ¿Nick película Nolte? original. No, uno de los que protagonizó la historia original. Ok. Que estoy justo... La de 1972. Hay dos versiones de Cabo de Gregory Miedo. Peck, se parece mucho a Gregory Peck, que de hecho Gregory Peck también sale en la película de Scorsese. Salen los dos, Robert Mitchum y Gregory Peck, pero Gregory Peck sale del personaje que es uno de los abogados y repiten ese mismo personaje con un dibujo muy similar a Gregory Peck en el capítulo. Cabo de Miedo tiene dos adaptaciones, la del 62 dirigida por J. Lee Thompson y la del 91 que fue la verdadera inspiración para la adaptación en Simpson dirigida por Martin Scorsese, Exacto. que es la sexta o séptima colaboración, mejor dicho, entre De Niro y Scorsese. El orden sería Mean Streets 73, Taxi Driver 76, New York 77, Raging Bull del 80, mi favorita probablemente, King of Comedy del Esa 83. es mi favorita. Esa yo no la he visto. Uf, no sabes. Es una maravilla. Es Robert De Niro como un wannabe presentador de como late night show. Ujú. Y está obsesionado con la figura de otro presentador de late night show, que es Jerry Lewis, que es este comediante... Jerry de los Lewis, 60s. el de a de veras. El de veras, pero ya mucho más grande. Entonces, es como planea Robert De Niro secuestrarlo porque siempre se le trata de acercar, siempre está acechándolo afuera del estudio y Jerry Lewis siempre lo hace a un lado porque es un verdadero acosador, Robert De Niro. Entonces un día dice, pues ¿saben qué? Si no vas a ser mi amigo por las buenas, vas a ser mi amigo por las malas, y lo secuestra. De hecho, hay un súper refrito mexicano que se llamó... no recuerdo el nombre. Un Mundo Maravilloso, creo que se llamaba. De Luis Estrada. No es la de Luis Estrada. Un Mundo... No recuerdo el nombre. Con Ana de la Reguera, me parece. Creo que fue su primer película.
Yo también lo recuerdo. Ahorita vamos a Que meter es una cápsula la de Wikipedia. misma historia, un wannabe, pero bueno. Un wannabe, aquí es un wannabe de presentador, creo que de concursos. Y justamente es una vil y vulgar copia de esta maravillosa película de Scorsese que casi nadie conoce, pero de verdad vale mucho la pena porque además tiene ahí dejos de humor, como el humor que tiene Martin Scorsese, que es muy ácido y muy oscuro y muy violento. Entonces es una película que vale mucho la pena. Russo ya está buscando. The King of Comedy, es The la que King estás of diciendo. Comedy. Esa Así fue la quinta colaboración Scorsese y De Niro. Le siguió Goodfellas en el 90, Ujú. creo que es una de las más conocidas. La más emblemática. yo Cabo creo. de Miedo en el 91 y terminaron su relación laboral. Bueno, hasta ahora no sabemos si volverá a existir en el Se rumora que se 95. está planeando algo que justamente es así como bien emocionante porque se rumora que es De Niro, Al Pacino y Joe Pesci otra vez juntos en una película de Scorsese. Pesci nunca estuvo junto a ellos dos, ¿no? No, junto a... Siempre eran De Niro y Joe Pesci en la tradición de sí, Scorsese sí. y Al Pacino solo. Pues solo es que Al Pacino participado- y De Niro solo han trabajado 2 veces juntos en una película muy buena de Michael Mann que se llama Fuego contra Fuego, Donde también sale Val Kilmer. de unos asaltabancos. Sí, Ajá. Val Kilmer antes de que se hinchara. Y la otra reciente, tiene como 3, 4 Y años. una horrenda, exactamente, en la que sale creo que 50 Cent o algo así por el estilo. ¿Qué? Sí. Ok. Sí, ese es su Joe Pesci ahora. Bueno, Cabo de Miedo, película del 91. Exactamente. En realidad estaba planeada por Steven Spielberg, pero de repente decidió que era demasiado violenta para seguir y decidió hacer la lista de Schindler, lo cual es una... A la distancia, pues... el hecho histórico fue mucho más violento. Sí, pero digamos que justifica muchas cosas por las que Steven Spielberg se justifica todo el tiempo. Definitivamente era una historia que tenía que contar. Ujú. Spielberg, y él lo ha declarado en entrevistas, es su legado judío, es como Exacto. quería contar la historia. Dejó este proyecto, Scorsese entra junto a otra colaboración con De Niro y así es como nace esta nueva versión de Cabo de Miedo. Que es justo decir también que Cabo de Miedo no es lo mejor de Scorsese. En realidad, sí Definitivamente. ha pasado bastante al olvido porque todas las demás colaboraciones que mencionaste con Robert De Niro son mucho más memorables que Cabo de Miedo, que al final sí se siente como una película hecha por encargo de alguien más, curiosamente igual que el episodio, ¿no? De Los Simpsons. Tan en el olvido que yo no me acordaba que salía Jessica Lange. Me acordaba de Juliette Lewis. Sí, bueno, es que Juliette Lewis, como Jovencita, Juliette Lewis. haciendo de una Lolita. ¿Cuál es el adjetivo adecuado, Gonzalo? Una Lolita, Muy atractiva. Una Lolita muy atractiva, ok. Ella es la hija de Nick Muy Nolte. sugerente. Muy sugerente, esa es la palabra. Muy sugerente, hija del abogado Nick Nolte, Y quien Jessica Lange. no defendió apropiadamente a De Niro en un juicio por violación. Ujú. Nolte, al ver la apariencia, el juicio, la demencia del personaje de Niro, decide que va a ocultar un detalle que ubica a la víctima de Niro Ujú. como una mujer promiscua. Ese reporte, Nick Nolte, el abogado, decide no presentarlo ante el juez, por lo cual De Niro es condenado. Eso no quiere decir que De Niro no haya... Claro, exactamente. El personaje de De Niro pero no haya como que violado. es esta forma en la que hacen como un cuestionamiento a cómo funcionan los juicios en Estados Unidos que regresa a lo que decíamos hace rato, ¿no? También cómo se zafa Bob Patiño de la condena, con un letrero que dice muere, Bart muere en inglés y él dice que en realidad es una cosa en alemán. Que dice el Bart. Que dice el Bart. Y la gente casi le aplaude y dice, wow, qué hombre tan educado. Este hombre no pudo haber matado a alguien. Exactamente. O, El personaje... bueno, lo acusan de... No, ahí lo de acusan. intentar matar. Haber incriminado Ujú. a el payaso y Ujú. haber tratado de asesinar a una de las tías de Bart. Exactamente. El personaje de Niro también sale de la cárcel utilizando algunas de las lagunas legales que existían y existirán. Sale de la cárcel y empieza a acosar a Nick Nolte y su familia. Jessica Lange es la esposa de Nick Nolte, quien ahora tiene un papel primordial en la serie American Horror Story. Así es. Y Nick Nolte, ¿ahora qué está haciendo? Creo que lo último que le vi fue en Noah. No, ni siquiera creo que sale. No, Nick Nolte se está quedando sin voz. Bueno, estaba quedando sin voz, creo que terminando Cabo de Miedo, tal vez fueron sus últimos diálogos perfectos, pero estoy seguro que lo vi en Noah. En algo salió recientemente Nick Nolte. Jessica Lange, decíamos, está estuvo en una película que se llamó Warrior, que de hecho él estuvo nominado al Oscar. Es esta película de 2 luchadores. Sí es cierto, sale
Sale Noah, pero hace una voz más bien. Ah. Y salió en una película horrenda con Ryan Gosling que se llamó Gangster Squad o no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Con Sean Penn también, Con Sean Gangster. Penn, sí, el sí, escuadrón sí. de Sí, Gangster Squad, y aquí le pusieron el escuadrón de no sé. contra la mafia, una cosa así que también salía Emma Completamente Stone. olvidable, La sí. sorprenderte Emma Stone. En eso anda Nick Nolte, Jessica Lange está en American Horror Story, Juliette Lewis está a punto de estrenar una película con Aaron Paul. Sí, pues Juliette Lewis además como que se enfocó más durante mucho tiempo a su banda, ¿no? Ella tiene una banda The Leaks. musical y creo que se aventó como unos 10 años completamente alejada de la actuación. Pero al principios de los 90, tal vez los primeros 5 años, era una superestrella del cine de autor, ¿no? Lo mismo. No, pues ahí hizo Natural Born Killers, la hizo después de esta, con Oliver Stone, la de Asesinos por Naturaleza. Sí. Con Woody Harrelson, que también es una de sus películas más emblemáticas. Sale en una de Robert Rodríguez. Del Crepúsculo al Amanecer. Salen del Crepúsculo al Amanecer, así es, también peliculón. Tiene una película padrísima con Johnny Depp y con Leonardo DiCaprio que se llama ¿A quién ama Gilbert Grape? Que Leonardo DiCaprio fue su primera nominación al Oscar a los 14, 15 años, que salía del hermano con problemas mentales. Con problemas mentales justamente de Juliette Lewis, ¿no? Y también es del 93. Sí, podemos decir que la carrera de Juliette Lewis a principios de los 90 iba igual que Los Simpsons, solamente iba en ascenso. Sí, exactamente. Sí, tenía una carrera envidiable y ella además es una actriz que siempre destaca, pero no sé, por alguna razón, en algún momento debe haber dejado de interesarle este rollo de la actuación y se dedicó a su carrera como cantante, más bien. Decíamos antes de la primera pausa de este programa llamado El Chiste del Sofá, cómo los Simpsons sabían capturar la fotografía, las escenas que querían convertir en emblemáticas en la serie. Y creo que pues, el lente de Scorsese fue bien respetado en muchos de los momentos de Cabo de Miedosos. Cuando Bob Patiño sale de la cárcel, cuando presentan el personaje de Bob Patiño adentro de su celda haciendo ejercicio lleno de tatuajes, igual que el personaje de De Niro. Cuando está abajo del coche, se lo mencionabas tú, en la película lo resuelven con una toma muy simple. La película es muy absurdo, en realidad. En la película es bastante absurdo que el tipo aguante ahí y no pase ni un bache, ni un tope, ni nada. Es de esas cosas que parece que se le ocurrieron a los guionistas de Los Simpsons, pero viene en la historia original. Exactamente, y que Los Simpsons le hacen justamente esa burla, ¿no? Homero toma la decisión de pasarse por un campo de cactus, aunque la familia le dice que no lo haga. Le preguntan, él pregunta, ¿pasamos por el campo de cactus? Le dicen no, y dice, sí, vamos a pasar por el campo de cactus. Es 2 contra 1, porque Bart y Lisa contestan que sí, y Bob hace una pequeña voz fingida para emitir su voto. 2 contra 1 y pasan por los cactus. Eso viene en la película original. Si ustedes no la han visto, ya les arruinamos la mayoría. Debimos de haber gritado alerta spoiler. Creo que no. No, si no la han visto, Y ya vieron Cabo de Miedosos, de todas maneras ya le habían solucionado eso. Que ese es otro detalle de Los Simpsons. No sé si en todas sus referencias lo lograron, pero en muchas sí te contaban el desenlace de varias de las películas que trataban de homenajear. Sí, eran unos spoilers, pero justamente porque eran películas ya muy populares y que para cuando salían en el episodio ya habían pasado varios años. O sea, seguramente ya quien no la había visto es porque no tenía VHS en ese momento. De acuerdo. Además de Cabo de Miedosos, hay otro par de referencias fílmicas. Perdón, además de Cabo de Miedo, hay otro par de referencias fílmicas en Cabo de Miedosos. A Freddy Krueger. Sí. Ned Flanders. Cuando Ned Flanders está estrenando su guante podador. Que Bart Simpson está asustado porque por todos lados cree que hay amenazas, ¿no? También Homero saca hace referencia a Viernes 13 con la máscara de hockey, pero eso ya es cuando están en el bote del Lago del Terror. Hay una referencia a Alfred Hitchcock, Psicosis, cuando llega Bob Patiño junto a la familia al Lago del Terror, se hospeda en el Hotel Bates. Claro, en el Bates Motel, tienes toda la razón. Que además hay otra cosa ahí de Hitchcock. La música que se utiliza hasta la fecha para presentar a Bob Patiño en Los Simpson es la música original de la primera película de Cabo de Miedo. Estamos hablando de Herman. Exactamente, de 1962. Esa misma canción. Que creo que es la misma que se usó para la de Scorsese. Creo que Scorsese ahí sí. El fenómeno de Cabo de Miedo de Scorsese es muy similar como al fenómeno justamente de Psicosis de
de Gus Van Sant. Sí, donde Que sale... es casi una copia con calca de lo que ocurrió y solo por ahí le adaptan. Donde sale Vince Vaughn Vince Vaughn. de Bates, de Norman Bates. Exactamente. Decidieron conservar la música. Scorsese y los Simpson, los creadores de los Simpson, decidieron mantener la mismo tono y además se apropiaron de él para poder presentar a Bob Patiño. Creo que el capítulo fue tan significativo. Sí, es como su jingle, ¿no? Fue tan significativo para la presentación, la tercera presentación de Bob Patiño, que decidieron que se quedaría de ahí a la fecha. Creo que si sigue saliendo Bob Patiño en un capítulo en 2014 y seguramente lo hará en 2015, tiene que aparecer esa trompetilla. Es que es curioso, ¿no? Porque el personaje que hace Bob Patiño, bueno, el personaje de Bob Patiño se adapta perfecto como a esta idea de venganza de Cabo de Miedo. Y también te demuestra cómo el personaje de Cabo de Miedo es tan memorable, lo interprete quien lo interprete, porque realmente en la película de Scorsese lo único que vale, bueno, no, Juliette Lewis vale la pena, pero de lo que más vale la pena es la actuación de Robert De Niro en ese personaje, porque como es un personaje que está como tan ambiguo si sí es un delincuente sexual o no, pero de todos modos sabes que es un delincuente, se vale que haga lo que sea, ¿no? Y lo mismo en Los Simpson, creo que Bob Patiño sabes que sí es este enfermo que es capaz, en una serie de dibujos animados, capaz de querer matar a gente, que eso también era algo que Los Simpson les importaba un pepino hacer, ¿no? O sea, podían tener un personaje que era de verdad un homicida y lo pintaban, o sea, con ganas de matar a un niño, que es completamente incorrecto, pero a ellos no les importaba, así ese era su personaje. Que alejado de la película, sin defender a los guionistas, no hay por qué defenderlos, definitivamente estaba mucho más liviano la historia en Cabo de Miedosos que en Cabo de Miedo, donde se hablaba de un agresor sexual que además buscaba venganza, Claro. agrediendo sexualmente a la esposa e hija del abogado que no lo defendió. Sí, bueno, en la versión de Scorsese sí hay escenas muy, muy gráficas entre el personaje de De Niro y de Juliette Lewis que... Sí, hay de esos momentos que no quisieras compartir con tu mamá o papá. Es de esas películas que solo en esos momentos quisieras no estar con ellos en el mismo cuarto. Sí, sobre todo tomando en cuenta que Juliette Lewis sí tenía 14 o 15 años y Robert De Niro ya tenía sus 40 años. Entonces ver esas escenas, incluso conforme más grande eres, como que es muy, muy, muy fuerte. Puede que sea el momento de mejor condición física de De Niro. Eso o Toro Salvaje, sí, probablemente. Claro, Toro Salvaje, pero creo que ahí era una cosa más de masa y cómo retratar. Y en esta sí se veía... Sí, mamey. Mamey. Hay una referencia fílmica más, pero es muy menor. Solamente la quisiera cotorrar contigo para ganarnos algunas risas. A ver. Que es Ernesto va a un lugar barato. ¿Recuerdan esta serie de películas noventeras de Ernesto? Donde salía... Ernesto va a la milicia. Exactamente. El actor es Jimmy Varney, quien interpretó a Ernest P. Worrell en diferentes aventuras de ese cine que solamente pasaban en Canal 5 los domingos en la mañana. Ajá. Y eran películas verdaderamente de relleno. Creo que la que más recuerdo, no por eso la más exitosa, solamente significa eso, la que más recuerdo es Ernesto Salva la Navidad. Yo esa nunca la vi. Yo recuerdo en la que iba al ejército o a la guerra, no lo recuerdo muy bien. Pero además, Ernesto, Jim Varney, que es la voz el actor que hacía Ernesto, el personaje Slinky, el personaje de el perrito de resorte de Toy Story. Uh-huh. Él hace esa voz. Y también por ahí creo que tiene una que otra aparición en Los Simpson, en algún episodio. Pues en este no hay una referencia tal cual a Ernesto, pero lo menciona en uno de los clásicos chistes de aparador de Los Simpsons en los que un letrero te cuenta la gracia y puede o no te dé risa. Y en lo que apoyaban mucho los doblajes mexicanos, cuando la referencia era ajena a nuestra cultura, la idiosincrasia, ellos la acomodaban. Sí, lo hacían magistralmente. Lo hacían magistralmente. Trataremos, conforme avance y se desarrolle el chiste del sofá, de ir invitando a algunos de los actores de doblaje de los Simpson, de los originales, para que nos platiquen y resuelvan algunos misterios y seguramente compartan anécdotas bastante curiosas. Hay otras referencias en Cabo de Miedosos, pero tienen que ver más con la ópera y la alta cultura.
A diferencia de la película Cabo de Miedo, en la que se resuelve el conflicto con una pelea durante una navegación muy errática entre Nick Nolte y Robert De Niro, lo que plantea Los Simpson es un encuentro final entre Bart y Bob. Exacto. Con un escenario parecido, que es la casa flotante navegando en el río. A la deriva. Pero en vez de pelea física, se enfrentan en una cuestión intelectual, en la que Bart, notando que faltan pocas millas para llegar a Springfield nuevamente, se confía y decide pedirle a Bob Patiño que le interprete una obra de ópera ligera. Que en realidad, en inglés, se refería a una ópera bufa. A ver, por favor, voy a tratar, Andrés Patiño. Voy a tratar de ilustrar sin sonar tan pomposo y egocéntrico como Bob Patiño. La ópera bufa viene del italiano buffa, también denominada comedia per musica o drama gicoso per musica. Es una ópera que normalmente tiene temática cómica. Tal vez los ejemplos más conocidos son El Barbero de Sevilla de Rossini o Las Bodas de Fígaro de Mozart. Son estas obras de ópera... Que además adaptó Chuck Jones para los Looney Tunes. Para los Looney Tunes. Sí, si ustedes recuerdan a Bugs Bunny sirviendo de barbero de Elmer, toda la música que aparece en ese momento es una composición de ópera bufa. Y justamente también le valió un Oscar a Chuck Jones ese corto. Exacto. Más adelante hablaremos de Chuck Jones con una teoría muy interesante que tiene sobre animación. Hablando de ópera bufa, y que es un tema que además presenta a Bob Patiño o lo resalta como un tipo pedante, un tipo que tiene tanta cultura y no se permite no mostrarla, que incluso en una situación tan tonta como interpretarle al niño que va a matar y que ha buscado matar durante 3 capítulos, 5 temporadas. ¿Le dice que es su último deseo? Le dice que es su último deseo, cerrando con voy a llevarte al cielo antes de mandarte al infierno. Y empieza a interpretar fragmentos de una ópera bufa conocida como Pinafore o La muchacha que amaba a un marino, que es una ópera cómica que trata sobre relaciones amorosas entre personas de distintos rangos sociales. Es una obra de 1878 muy conocida en el mundo anglosajón. En Estados Unidos y en Inglaterra puede ser un chiste frecuente si alguien quiere burlarse de alguien que presume tener un alto nivel intelectual o cultural. Okay. Se le puede decir, seguro tú eres de los que conoce a la perfección La muchacha que amaba a un marino. Es ese tipo de obras con el que se puede señalar. Además... Wow, dato curioso por si algún día están entre la crema y nata de Estados Unidos. Junto a pretenciosos. La crema y nata intelectual de Estados Unidos pueden bromear de esa forma. Exactamente. En Estados Unidos sigue siendo a la fecha motivo de burlas y ensayos de personas que quieren dedicarse al teatro musical o al canto o a la ópera. Se presentan muchísimos teatros independientes y escuelas, sobre todo en Nueva York. Se llama Pinafore, repito, y lo pueden buscar también como La muchacha que amaba a un marino, una obra de 1878, que además también la cantan mucho en Raiders of the Lost Ark, en la primera entrega de Indiana Jones. Yo ahí no la recuerdo. Varios de los personajes, de los soldados, están tarareando seguido fragmentos de esta obra. Y que además tiene esta relación, ¿no? O sea, un marino y todo esto ocurriendo en una casa flotante justamente en medio es un lago, ¿no? Sí. Es el lago del terror. Los disfraces que presenta Bob Patiño en los cortes que hace el capítulo es de una mujer cantándole a su amado, bueno, una mujer sufriendo por la falta de su enamorado, un marino renegando ante el poder, y creo que cierra con él en un disfraz napoleónico, bueno, como de emperador en guerra. Ok. Cantando con la bandera detrás antes de que el jefe Gorgory haga su trabajo. El gran jefe Gorgory. Regresamos a El chiste del sofá, mitología amarilla.
lo que más me apasiona en la vida es ver películas, pero escribir guiones. Un buen videojuego si no hay palabras, te puede hacer sentir lo más feliz. Me gusta mucho viajar. Lo que más me apasiona poder en la vida con es la las demás lectura personas lo y que no conocer pueden ver cuando nuevos están ahí. estilos de vida. La gente Y por estás todo lo que en la puedes montaña, conocer. nada está Me gusta definido, mucho ver la todo cara de es las personas nuevo cuando casi y adivino todas. realmente no importa a qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Puentes está conformado por un grupo de aventureros y exploradores educados en diferentes disciplinas. Pertenecemos a distintas generaciones. En muchos casos, la mayoría, casi todos nosotros, nos hemos topado con ese tipo de persona que te dice: lo que haces es un disparate, tu idea no tiene futuro, eres un raro, mejor vete, no lo intentes, es muy difícil, nunca va a suceder. Nos han llamado nerds. Nos han llamado freaks, geeks y muchos otros anglicismos que no son tan amigables. Nosotros preferimos dialogar con el mundo de otra forma. Hacer cosas. Decir e inventar cosas. Transformar la configuración de la realidad a partir de pequeños actos de imaginación tan simples y tan poderosos como una conversación acerca de las cosas que nos gustan de este mundo. Utilizamos las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para compartir nuestro asombro y nuestra curiosidad. A partir de las muchas ideas que nos resultan atractivas, la vida nos parece mejor, más interesante, más valiosa. Nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan las etiquetas, pues creemos que son inútiles cuando se trata de individuos que comparten la experiencia única de estar vivos. Por eso en Puentes no somos nerds, ni geeks, ni freaks, ni cualquier otro estereotipo que tengan en la mente. Tan solo somos personas y somos libres. Puentes, la experiencia única de sentirse vivo y hablar con otros sobre ello. Estábamos hablando antes del corte del animador Chuck Jones, a quien mencionabas, Gonzalo, por cómo animó una pieza clásica de ópera bufa, ópera cómica como El Barbero de Sevilla, para Bugs Bunny y Elmer. Y él mismo tiene algunas reglas que se deben considerar para crear una historia de Coyote y Correcaminos. Lo mencionamos por la relación de Bob Patiño y Bart que se establece en este capítulo y que a partir de Cabo de Miedosos vive a la fecha en cómo se maneja la persecución y las escapadas entre Bart y Bob. Chuck Jones, entre las reglas que menciona, que son varias pero la mayoría se ha violado, incluye 4 que a la fecha deben considerarse si quieres hacer un buen capítulo con el concepto de Correcaminos y Coyote. Una es: el coyote puede parar en cualquier momento si no se convierte en un fanático, considerando que un fanático es aquel que redobla su esfuerzo cuando ha olvidado su objetivo. Otro es que siempre que sea... Tiene dignidad. Debe tener dignidad alguien que está persiguiendo para ser el coyote. Otra es que siempre que sea posible, la gravedad deberá ser el mayor enemigo del coyote. Es decir, tiene que haber un evento de la naturaleza, o en el caso de Patiño, un evento social, que sea su mayor enemigo para cumplir su misión, en este caso asesinar a Bart. Otra de las reglas es que el coyote siempre va a ser más humillado que dañado por sus fallos. Y creo que restando un capítulo reciente donde Bob Patiño incluso finge su muerte, en la mayoría no sufre un daño... No, digo, su enemigo es un niño, ¿no? Además. Pero qué niño, el Daniel travieso de su generación. Lo dice justamente en el episodio, ¿verdad? El Daniel travieso. Y la cuarta regla que contempla Chuck Jones, legendario animador de Looney Tunes y melodías animadas de ayer y hoy, es: ninguna fuerza externa puede dañar al coyote, solo su propia ineptitud o el fallo de los productos de Acme. En este caso, podríamos decir que lo único que le falla siempre a Bob Patiño es su ego, su vanidad, su ambición y la manera tan presuntuosa que tiene de exhibir su intelecto, de este graduado de Yale. Y hablamos de esta premisa del coyote porque este capítulo deja muy claro cómo se va a relacionar Bob Patiño con Bart. Por lo menos de ahí a tal vez la temporada 12-13, que hubo muchos cambios, todos los capítulos entre Bob Patiño y Bart suceden de la misma manera. Exacto. Es Coyote tratando de atrapar a Correcaminos, sufriendo al respecto y haciéndonos a reír durante los intentos. Es lo mismo que pasa con Itchy and Scratchy, ¿no? O sea, con se me olvidaron sus nombres en español. El gato y el ratón. Eran Tommy y Daly.
o Sí, Daily. exactamente. Lo mismo que pasa entre Tom y Daly, ¿no? Siempre está justamente el gato que es lo mismo que pasa en Tom y Jerry, que pues creo que es una copia un poco obvia del Coyote y el Correcaminos. Plantear la relación Coyote Correcaminos Bob Patiño Bart o Bart Bob Patiño fue idea de Al Jean, uno de los productores de la serie, que comparaba a Bob Patiño con el intelecto del coyote. Pues son tipos muy inteligentes que Sí. jamás logran atrapar a alguien que definitivamente tiene menor intelecto, pero una habilidad que los hace escapar, o agentes que juegan en contra de Bob Patiño. Exactamente, que yo creo que con Bart siempre es el hecho de que es un niño, ¿no? Y hay cosas que como Bob Patiño es tan educado y tan preocupado por las reglas de la socialité, de repente justo tiene estos detalles como ofrecerle su última, más bien hacerle caso como a su última voluntad, porque es lo más caballeroso que él puede hacer y justamente es lo mismo que lo mete pues a la cárcel de regreso, ¿no? Sí, y también es el primer capítulo en el que Bob no oculta en ningún momento sus intenciones de matar a Bart. En otros, a pesar de que se sabía en el gesto cómico, que, por Claro. ejemplo, que le estaba dando un masaje a la tía de Bart en los pies y hacía menciones de que la quería asesinar, en desde el principio sabes que quiere matar a Bart, lo deja muy claro, está mandando mensajes escritos con sangre y nunca lo oculta. Se ve su ambición y sus ganas Que de aprovecha sangre. para seguir escribiendo su diario, ¿no? Cuando está escribiendo, le escribe a Bart la carta de amenaza, pasa a la siguiente página y empieza, querido diario. Que en inglés en realidad está escribiendo para una sección del Reader's Digest. Ok, Eso- lo hace eso- ser más culto. Lo descubrí apenas porque me estoy aventando otra vez los capítulos de los que vamos a hablar en el chiste del sofá, que no lo Pero en necesitaría, inglés. y ahora los estoy viendo en inglés para entender algunos chistes, y ayer descubrí eso. La verdad, no tiene mucha gracia si lo entiendes así. El doblaje rebasó una vez más. Sí, sí tiene bastante gracia. Digo, hay mucha gente, sobre todo en esa época había mucha gente que dedicaba sus mañanas y sus tardes a escribirle al Reader Digest. Al selecciones. Exacto, al selecciones porque no existía internet. Entonces, ahora toda esa gente es la gente que existe, que pone posts en los blogs o que los haters del YouTube y esa clase de gente son los que antes escribían cartas. De acuerdo, muy de acuerdo. Y estarás conmigo de acuerdo en que es el momento más brillante de Bob Patiño en cuanto a criminal asesino se refiere, tomando en cuenta que no lo oculta, ¿no? Es su apogeo en cuanto a violencia. Pues es donde se consagra como el némesis ya de por vida de Bart, ¿no? Porque también lo que llegaba a ocurrir en Los Simpsons es que había personajes que yo siento que muchas veces entraban para ver si funcionaban y algunos se quedaban y les tomaba igual 2, 3 episodios y es lo que pasa con Bob, ¿no? En este episodio ya se consagra como un recurrente en los episodios de Los Simpsons, como las casitas del terror y esta clase de cosas que por lo menos en cada temporada hay un episodio que se trate de... O que se mencione. O que se rescate algún personaje, ¿no? A nivel historia y declaración de los guionistas, es muy importante este capítulo también, porque presenta a dos partes de la cultura norteamericana y a la vez mundial para sus repeticiones, que es, por un lado tenemos a Bob Patiño, un snob refinado, republicano conservador, que los guionistas intentan golpear a través de sus cualidades para exhibir a ese tipo de personas. Y por otro lado, tenemos a Bart, fan de Krusty el Payaso, que representa un nivel cultural inferior al de Bob Patiño y que al mismo tiempo representa en Bart la entrada hacia una cultura menor desde los ojos de Bob Patiño. Claro, pero además también es bien interesante porque creo que aquí es cuando todavía Bart... Aquí ya en este episodio ya se siente mucho Homero siendo rescatado como un personaje importante en Los Simpson, pero todavía existía como esta tendencia a que Bart... Las travesuras de Bart. Las travesuras de Bart fueran algo importante, porque incluso todavía se hace referencia a las llamadas que le hace a Moe, por ejemplo, ¿no? Cuando están tratando de descubrir quién podría estarle mandando esas cartas, Lisa le dice, pues ¿a quién es a la persona a la que más injustamente le has hecho daño? Él contesta Janet Jackson. Cuando le pregunta eso a Lisa Simpson, Bart contesta Janet Jackson, no entiendo por qué. Y además es un chiste gratuito del doblaje. Porque en inglés dice algo más. En inglés dice otro nombre. Ni siquiera, ahorita no recuerdo cuál. Seguramente algún chiste local entre la gente de Los Simpson original. Y aquí, como solían hacer, tiran un dato random para
porque lo sabían hacer, eran cómicos en sus datos random, ¿no? También, no sé si es en este o en el del Festival de Cine que el abuelo, creo que es en este, que el abuelo le dicen algo y dice, también mis dientes son falsos y todavía pueden comer palomitas de maíz. Es en este. Si las remojan. Si las remojas en un licúan. poco de agua. Sí, esos chistes de viejito mexicano que incluían era parte del folclore que sabía entender los actores de doblaje y su excelente trabajo en Los Simpson. Y como estabas diciendo, y tienes mucha razón, las travesuras de Bart todavía eran el elemento presente en la mayoría de los capítulos de Los Simpson. Incluso en este, antes de buscar a Bob Patiño, cuando Lisa hace esta pregunta, luego piensan en Moe, le marcan y pasa esta situación con los osos panda. Con los osos panda, claro. Descubrimos sí. otro de los secretos de Moe, que Sí. además de traficar con ballenas en mundo marino, también lo hizo con osos panda, o así lo deja ver Cabo de Miedosos. Lo que estaba yo mencionando entre la relación Krusty, Bob Patiño y Bart tiene que ver con el libro Living Springfield del autor David L.G. Arnold. Es un librazo increíble en el que se habla de los Simpson a nivel guión y en declaraciones de guionistas, que era lo que se estaba tratando de decir, los otros tipos de lecturas que se le puede dar a los Simpson, y era precisamente eso. Krusty es el ídolo de Bart. Bart, entonces, es un resultado de la educación masiva de los medios de comunicación del momento. Y Bob Patiño es un egresado de Yale conservador que está tratando de mantener la alta cultura y el conocimiento del mundo antiguo como los elementos que más deben destacar en una persona. Entonces, el enfrentamiento entre Bob Patiño y Bart, además de quedar establecido como... Sí, por lo criminal. Exactamente. Y entre Willy Coyote y Correcaminos también se presenta como dos formas de la cultura norteamericana peleando, y que era una crítica que se hacía a los Simpson, ¿no? Que se decía, pues sí están haciendo referencias a filmes y películas clásicas, pero al mismo tiempo están haciendo Pues un tienen lenguaje chistes de pastelazo también, ¿no? Chistes Como de el de los rastrillos. Es un chiste completamente de pastelazo y creo que ilustra con los años un punto interesante justamente de Los Simpson, ¿no? Regreso otra vez al capítulo del Festival de Cine. La bola en la ingle es lo que prevalece de ese episodio. Aquí son también esta clase de chistes. Hay un episodio también que me encanta en el que Homero le está diciendo a Bart que no salte con la patineta a un vacío, no sé si lo recuerdas. Sí, es el reto. Y Homero se queda subido en la patineta y cae, y es este chiste prolongadísimo de Homero cayendo y golpeándose y luego subiendo en la camilla y golpeándose otra vez. Y son las cosas que más recuerdas, a pesar de que los Simpson tienen todas estas como referencias tan refinadas y tan educadas a la cultura estadounidense, y que al final también demuestran que lo que más resuena en el público es lo más bobo, pero que no están peleadas como ninguna de las dos lecturas de sus episodios. Puedes disfrutarlos por cualquiera de las dos razones y es como un reflejo de la sociedad americana por completo. Le quita un poco de alegría el saber que esta clase de chistes, como los dos que acabas de escribir, la bola en la ingle y la caída de Homero en el peñón, fueron, ahora sabemos, elementos para rellenar. No le quita nada. Creo que incluso como que es reconfortante, porque significa que ante la urgencia era cuando los humaniza. Recurrían a la tontería, ¿no? Que creo que es ahora al revés. Ahora recurren más a los gags y la cultura popular es más una situación de que lo tienen que seguir haciendo. Los nuevos episodios de Los Simpson, que lo tienen que seguir haciendo, y generalmente es como muy al servicio de lo que está de moda o lo más popular. No, por ejemplo, de repente ya tienen apariciones de figuras como Seth Rogen, y justo meten estas, digo que a mí me gusta mucho Seth Rogen, ¿no? Pero lo meten justo en el momento en el que le está haciendo como la publicidad de alguna película. Entonces ya son como juegos más por otros intereses que por lo que lo hacían antes, que era realmente encontrar ahí unas relaciones. Yo creo que ese tipo de relaciones y acuerdos siempre ha existido, y si no es así, puede que la diferencia sea en que tal vez en los primeros eventos en los que trataban de burlarse de alguien o lo invitaban, era un chiste que nacía de los guionistas, y ahora más es un compromiso que tienen los Simpson como marca. Ícono cultural. Como marca, y llevémoslo más arriba, como algo que en verdad unifica criterios o que puede ser un punto visible desde cualquier subcultura
americana o incluso mundial que puedas ver. Los Simpsons son reconocibles, por lo tanto, los fenómenos mundiales tienen que tener una repercusión En Los Simpsons. en la familia María. Creo que también puede ir mucho por ahí, aunque también no puedo defender muchos de los capítulos recientes. De la temporada 11 en adelante será un tema que le dedicaremos completo en el chiste del sofá a hablar, entre paréntesis, mal de lo que ha pasado en las temporadas y también de encontrar aciertos. Creo que Sí, hay aciertos, hay aciertos. entre todo lo que no nos puede parecer, definitivamente tienen que seguir sacando algún chiste o un personaje, una frase que o te remita o te refresque al personaje o la trama. Creo que también era un asunto ahí de cuánto tardaba antes en llegar un episodio de Los Simpson a nosotros, porque sí en México siempre ha existido ahí como un retraso en la cultura, en lo que llega de la cultura popular, por ejemplo, de Estados Unidos, incluso a pesar del internet, sigue existiendo siempre un rezago como de cosas como de la media cultura a la alta cultura, ¿no? La cultura como popular más chatarra sí llega, porque es la que se consume como en mayores cantidades, pero lo demás se tarda en llegar, entonces antes sí influenciaba, creo, mucho ese delay, porque permitía que aquí ya hubiéramos digerido muchas cosas, entonces entendíamos los chistes, y de repente hay cosas que se sienten todavía muy lejanas en los nuevos episodios. O sea, que los nuevos guionistas, por estar al día, hacen referencias que a veces aquí ya todavía no se han terminado de cocinar. Bueno, yo le estoy dando el beneficio de la duda a los Simpson, pero... Pero que antes, como ya mencionamos y seguiremos mencionando en el chiste del sofá, estábamos protegidos por el excelente trabajo de doblaje Sí, de los además. mexicanos encargados del proyecto. En verdad, tengo muchas ansias por sentarme a platicar en este Con programa con los que hicieron los doblajes para que nos develen secretos, nos hagan reír y nos graben algo para el celular. No es cierto. Eso, Ringtones. eso no se pide. Apenas a esta cabina de puentes vino Goku y Vegeta. Tuvimos una plática con el buen Eric Estrada. Goku y Vegeta. Bueno, Mario y Hugo ya lo escucharán, la podrán checar también en Puentes. Y hablaron mucho del doblaje de Los Simpsons. Me estaría interesante ¿Alguno de irlos ellos invitando. participó también en Los Simpson? No, pero son compañeros de generación Claro. y además tienen historias similares en cómo se integraron a proyectos. En el caso de Mario Castañeda con Dragon Ball y Humberto Vélez siendo la voz de Homero de Los Y Simpsons. compartían mucho la popularidad como del Sí. momento. Porque sí es La curioso. siguen compartiendo. Sí es curioso, sí, pues, pero de ese momento, porque sí es curioso que los Simpson, aunque siempre apelaron a un público adulto, y creo que en Estados Unidos funcionaban más con los adultos, costó más trabajo que funcionaran con los niños. Aquí funcionaban perfecto con los niños por alguna razón, y yo creo que tiene que ver con el buen doblaje, o sea, justo, ¿no? El apellido de Bob Patiño, de su nombre original en español, te da risa, es tan rimbombante que te da risa aunque tengas 8 años. Zabaleta Archundia. Zabaleta Archundia tiene como una musicalidad ahí cómica que funciona en todos los niveles. Escuchen el programa de Eric Estrada Cine Garage con Mario Goku, Mario Jim Carrey y Mario Bruce Willis, en el que menciona este rollo de la idiosincrasia que desde que lo dijo lo tengo muy presente y ahora estoy mucho más agradecido con el doblaje original de Los Simpson por cómo, lo que estás diciendo, supieron adaptar los chistes o reinterpretarlos para que fueran graciosos para todas las edades. Y como para mantener también una dignificación de la cultura nacional, ¿no? Porque ahora sí todos son las mismas referencias, no las adaptan, que de repente pues puede funcionar, pero esta gente se tomaba el tiempo de encontrar alguna referencia, hacer algún juego de palabras. Entonces no nada más era una traducción, sino que era una verdadera adaptación. Y ese trabajo se notaba y creo que también fue parte de lo que, en lo personal por lo menos, me hizo alejarme un poquito de la familia de Homero, Bart, Lisa, Marge, Maggie. Para ir terminando este programa, el primer episodio del Chiste del Sofá, quisiera poner a discusión de la gente cuál es de estos 4 el mejor chiste. Yo ya decidí que mi favorito es Hola, señor Thompson, un momento emblemático de Los Simpson, pero les dejamos en una publicación en Puentes para que ustedes decidan cuál de estos 4 de este capítulo es el favorito. El primero puede ser el de la carta de Niñita. Ese es mi favorito. Es decir, o sea, lo volví a ver el episodio justo para venir aquí y no recordaba ese chiste porque sí es fuertísimo. Lisa recibe una carta de una niña a la que está apoyando económicamente e intercambia epistolarmente pensamientos
en una región que se encuentra en guerrilla y a mitad de la carta interrumpe la voz suave de una niñita. Que además es la voz de Rafa. Es la voz de Rafa. Es la voz de Rafa Gorgori. Buen dato, lo cual lo hace muy, muy friki si tomas en cuenta como la historia que tuvieron después Rafa Gorgori precisamente y Lisa Simpson, ¿no? Que Rafa Gorgori es el eterno enamorado. Debemos hacer un especial de los romances de Lisa, pero ya nos tendríamos que salir de las primeras 9. Entonces, una de las opciones para que ustedes voten es la carta de niñita. La otra opción es Pingo cara de loco, que yo tampoco me acordaba de ese momento. No recuerdo cuál es. Cuando Bart empieza a investigar quién está en su paranoia y quiere saber quiénes podrían ser los responsables de las amenazas, pregunta a su gran amigo Milhouse para que lo ayude a averiguar quién es. Milhouse regresa con información poderosa que incluye: nadie quiere matarte, las niñas piensan que eres un pingo cara de loco y Nelson va a bajarte los pantalones. Exactamente. Sucede lo segundo y lo primero lo gritan en su versión en inglés, en español creo. No, en español también le gritan pingo cara de loco. Claro. Es buen momento, no lo recordaba. El tercer nominado a mejor chiste de este capítulo son las ardillas en los pantalones para hacer apuestas. Además, perdón que te interrumpa, esto de esta escena como en la que llega Milhouse y le lleva esta información también es muy, muy de la película de Cabo de Miedo, porque también Nick Nolte empieza a investigar, contrata como a un subagente para que empiece a investigar a un investigador privado. Cuáles son las movidas de... Que también se burlan de él en este capítulo. Es el que le dice a Homero: una vez que hable con Bob Patiño, se va a ir de este pueblo para siempre. Y el siguiente corte es él en un bar con Bob rogándole de: por favor, vete del pueblo. Exactamente. Ese ¿lo nominamos? ¿Te parece un momento grave? ¿Pingo cara de loco? No. Ya llevamos carta de niñita. Pingo cara de loco. ¿Podríamos incluir el del bar? Creo que no está a la altura. De acuerdo. Creo que no está a la altura. A la altura yo creo que sí está la tercera opción, que es ardillas en los pantalones para hacer apuestas. Momento en el que Marge va a tratar de levantar un acta, a decirle a la policía la situación que está viviendo su hijo y las amenazas de muerte. Y el jefe Gorgori desconoce que exista una ley que proteja a las personas. Cuando revisa el reglamento se entera que también está prohibido meterse ardillas en los pantalones para hacer apuestas. Y vemos una situación así detrás de él en el cuarto. Que justo es bien curioso porque hay una página de internet muy famosa que cita como a todas, separados por estados, todas las leyes tontas que existen en Estados Unidos. Bueno, no necesariamente tontas, pero absurdas, ¿no? Como hay pueblos en los que está prohibido pasar a cierta hora por el kiosco del centro del pueblo comiéndose un sándwich, ¿no? Cosas así, y que al final son ridículas por la misma situación que te pone aquí Los Simpson, ¿no? Esas leyes existen porque alguien ya ha hecho esa clase de cosas. Entonces, ver a alguien con ardillas en los pantalones para hacer apuestas, pues sí, pero sigo yo con la carta de niñita. Y nuestro cuarto nominado, sabemos tu decisión, es Los 9 golpes de rastrillo, que además sirve como dato de trivia. Si alguna les preguntan que qué tan fan de Los Simpsons son, pueden contestar: pues yo sé que son 9 los golpes con el rastrillo escoba a los que se ha dado Patiño, y que también ponemos a que ustedes decidan si es el mejor por los datos culturales que tratamos de darles en este programa, o nada más porque en verdad les dio mucha gracia que se repitiera tanto una cosa tan de pastelazo. Gonzalo, agradezco mucho tu visita, comentarios y buena plática en este primer episodio del Chiste del Sofá. Gracias, Ruso. Me gusta estrenar. Muy bien. Gracias a Aldo, que estuvo en los controles haciendo la operación de este programa. Gracias, Aldo. Yo soy Andrés Vargas Russo y nos escuchamos próxima semana en un episodio más de El Chiste del Sofá, mitología amarilla.